Bien, hermano, vamos a buscar en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, como la lectura que nos va a servir de base y plataforma en esta parte. Mateo 16, versículos 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. El verso clave aquí es: yo también te digo, ante esa declaración de Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así ha sido por los siglos y siglos, a pesar de toda la lucha que Satanás ha tenido contra la iglesia de Cristo. La iglesia ha prevalecido. A pesar de las luchas que han tenido las iglesias individuales, las iglesias locales han prevalecido siempre que han seguido la voz del Señor y han estado apegadas a la palabra. Porque que la iglesia esté viva no depende de nosotros, depende de Cristo. Porque Él dijo y prometió, y lo hemos visto a través de la historia de esta iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, ni aún con nuestras debilidades, ni aún con nuestras faltas. Es el Señor que ha preservado y preserva su iglesia. En el principio de los tiempos, la lucha era contra los judaizantes, las herejías gnósticas y todo lo demás. Ahora, en el 2016, tenemos otra lucha, que es la lucha contra las ideologías que quieren quitar a Dios del panorama. Por eso hay que ponerse las armas para de nuevo volver a luchar con ímpetu contra todo esto que está pasando. Ya no es un problema entre nosotros de las iglesias, no. El problema está allá afuera. Entonces hay que combatirlo con fuerza. Cada vez que uno ve el periódico, ve a un Ricky Martin agarrado de mano con su novio, eso hay que orar. Y me atrevo a decirlo públicamente porque en verdad tenemos que orar y decir que eso no está bien. Que el Señor nos dé la gracia para poder combatir cosas que no están bien y que nos las dé con el amor necesario para hacerlo de la forma correcta. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Ustedes recuerdan que la iglesia había pasado en la última clase por un proceso de división, donde una primera división en el 1981 ocurrió con el hermano Atilio León cuando salió de la iglesia. Pasó un tiempo de aproximadamente un año y prácticamente como producto de esa misma división vino otra división adicional, que fue la división con el pastor José Mayén, quien ya era pastor de nuestra iglesia, un pastor muy amado, un pastor que trabajó mucho en medio nuestro, y por aquellas diferencias a las que hicimos alusión, el pastor salió de la iglesia, fue con un grupo, y esta situación llevó a cierta dificultad dentro del seno de la iglesia, pero gracias al Señor esas dificultades con el tiempo fueron pasando, fueron amainando,
y en esa medida la iglesia se continuó estabilizando. Ya en el 1982 veíamos claramente que la iglesia necesitaba preparar líderes. Si pueden, por favor, comenzar a pasar las vistas. Y teníamos unos seminarios dentro de la congregación donde se daban clases. No era un seminario formal, sino que se daba instrucción a muchos hermanos que querían tomar clases de teología. Como ustedes pueden ver en esta foto, que es interesante, no es un grupo seleccionado el que estaba ahí. Si ustedes se fijan, había muchos hermanos de la congregación que tenían un interés marcado y preciso en conocer de la palabra de Dios. Ahí vemos que no importa la edad, habían personas tan mayores como Don Miguel y habían jovencitos como Eduardo Muñoz, que se puede ver con unos lentes que están muy a la moda ahora. El hermano Edwin González, quien es pastor, el pastor Salvador Gómez a la derecha, Roberto Rosario y un grupo de hermanos que se interesaban por tomar las clases de teología, aun cuando su intención no fuera necesariamente ser pastores. Muchos de ellos están trabajando en iglesias en diferentes lugares y aún en nuestro país. En ese proceso de estabilidad de la iglesia había una escuela dominical también muy fuerte y un centro de instrucción que era los martes en las noches. La escuela dominical no se daba en la mañana como ahora, en el sentido de la escuela dividida, sino que en las noches se daban clases de diferentes materias donde el que iba entrando iba asimilando la teología que la iglesia entendía debía impartir en ese momento. Es en el año ya 84, la iglesia sigue su curso, muchas personas siguen viniendo a la iglesia y ya en el 84 entra una familia que tuvo mucha repercusión dentro de nuestra iglesia porque todavía son líderes en la misma y están trabajando en diferentes ministerios. Es en esa época cuando llega primeramente la hermana Laura Flaquer. Un tiempo después, porque parece que tuvo un poquito remolón, llega el pastor Lester Flaquer. También llegó en ese momento Tony Flaquer, doña Minta y un grupo de hermanos que desde el momento que llegaron se comprometieron con la obra de Cristo, comenzaron a estudiar y se involucraron de inmediato en el liderazgo de la iglesia. Eso fue de gran bendición para nosotros. En el 1985 ya el cuerpo pastoral estaba conformado por Miguel Luis Llenas, por Gamal Michelén, por Sugel Michelén, Eduardo Saladín, que ya había entrado al pastorado un tiempo antes, José Abreu, Jaime Ortiz y eventualmente en el tiempo entró a formar parte el hermano Paul Macmillan. También en 1985 sucede otro hecho muy importante para nuestra congregación. Y ese hecho importante es que como producto de unas reuniones que algunos tuvimos debajo de un árbol en principio, para hablar de la necesidad de que nuestros hijos, porque ya comenzábamos a tener hijos, y ya Miguel Luis y Clara también tenían niños un poco más igual que los nuestros, Eduardo y Patricia y demás, la necesidad de que esos niños no siguieran estudiando en colegios donde no había una filosofía cristiana de educación. Y eso fue parte del interés que tuvo Miguel Luis y Clara cuando ellos se fueron, ustedes recuerdan que lo hablamos la semana pasada, a Estados Unidos a estudiar con la visión de que en un momento dado se fundara un colegio. Ya esa idea en 1985 había tomado cuerpo de una forma más seria. Nos reunimos, comenzamos a ver con qué contábamos y ahí está la inauguración del colegio que comenzó en una casa que estaba ubicada en la avenida Pedro Enríquez Ureña. Esta casa tiene una historia interesante, una anécdota que les voy a hacer.
Un hermano de nuestra congregación que el Señor puso en su corazón, dio una ofrenda para comprar esa casa. Y la casa fue comprada. El primer día que nosotros fuimos a la casa, es algo que sale de una novela, la situación. Nosotros nos encontramos con dos señores mayores en la casa que tenían muchos años sin contacto con el exterior. Había unas señoras amigas que le llevaban la comida, los cuidaban y lo demás, pero ellos no tenían contacto con el exterior por una razón que nosotros no conocíamos, pero fue curioso porque ellos nos preguntaban que si todavía, que si era que quién estaba gobernando, que si Trujillo, que si tal cosa, preguntas que eran de muchos años atrás. Tony se ríe porque creo que recuerda esa escena. Era como volver en el tiempo, 20 años atrás. Ellos estaban completamente desenfocados. Y que hay un señor, Jorge Blanco, que está como gobernando. Y todas esas cosas hubo que explicarla. Hago la anécdota porque para nosotros fue muy interesante ver esa situación. Eran personas muy cultas. Creo que el señor era diplomático y ella era pintora. De hecho, en la casa habían unos cuadros bellísimos y lámparas y demás. Era una casa hermosa. Esa casa fue transformada y allí se comenzó el Colegio Cristiano Logos. En este Colegio Cristiano Logos, cuando habíamos conformado el grupo ya para comenzar, hay dos hermanas en la congregación que eran educadoras, que en ese tiempo ya estaban retiradas de su magisterio, y a ambas le debemos mucho, porque ellas contribuyeron en ese inicio del colegio. Estas hermanas son doña Ana González y doña Luz Morillo. Doña Ana González estuvo sirviendo en la junta directiva hasta hace apenas unos 10 años, siempre con buenos aportes, con buenas ideas. Y doña Luz entró a trabajar en la formación de currículum y todo lo demás, quedó como en la parte de la dirección del colegio, y hasta el día de hoy esa maestra retirada está todavía dando frutos. Y damos muchas gracias a Dios por ella y por su familia, que es una familia de educadores que han hecho mucho bien a nuestra iglesia con el trabajo que han hecho a través del colegio y a favor de muchas personas, y aún en la junta directiva y demás. Y hay que reconocer esto, igual que a don Luis, quien también fue diácono de nuestra iglesia y un tremendo servidor. En ese grupo también hubieron dos personas que colaboraron de una manera muy adecuada, que fueron la hermana Sonia Lizardo. Ella era educadora, era una persona preparada en educación superior, y ella también fue de mucha influencia en el principio del colegio, porque ese conocimiento en educación superior y los contactos que ella tenía ayudaron muchísimo en la formación del Colegio Cristiano Logos. Además, que había en nuestra iglesia también un cuerpo de profesoras que ya estaban dando clases en otros colegios y que decidieron, en algunos casos, con sueldos mucho más bajos, venir a trabajar en el Colegio Cristiano Logos. Algunas de ellas ya han salido en las fotografías que ustedes tienen. Esos niños que están allí, ya muchos de ellos tienen niños. Imagínense cómo ha ido el tiempo y lo duro que nos está dando cada vez que vemos todo esto, que vemos esos niños que ya tienen niños y que casi esos niños están a punto de tener novias y novios. Es difícil, pero esa es la vida. La vida sigue andando. El primer director, esta es la junta directiva, todos los que están allí son los componentes de la junta directiva. Parecen artistas, ya están un poco machacados por el tiempo, pero están bien. Esa era parte de la junta directiva de nuestro colegio. Ahí vemos a Jaime Ortiz, que era el director, y el otro nombre que quería mencionar era el de Carlos Mena, porque aunque Carlos Mena no era educador, él fue muy diligente en buscar información en la Secretaría de Educación y demás, para ayudarnos a conformar lo que sería entonces el Colegio Cristiano Logos.
Hoy, hermanos, después de 32 años de la formación del colegio, nosotros no podemos más que dar gracias a Dios por la forma en que ha mantenido este ministerio y por la cantidad de jóvenes y niños que en cada bautismo prácticamente de esta iglesia dan como testimonio la obra de los profesores del colegio, los directores y los consejeros en sus vidas, y eso es una bendición. Nosotros estábamos tomando ahora una clase de eclesiología y el profesor nos puso una tarea y era poner puntuación a diferentes ministerios de nuestra iglesia que escogiéramos para poder demostrar algo que era parte de la enseñanza. Una de las partes que nosotros tomamos fue el ministerio del Colegio Logos. Cuando comenzamos a ver la esfera de influencia que tenía el Colegio Logos en la comunidad, en la sociedad, en la iglesia y en el evangelismo, ustedes saben cuánto tuvimos que darle, viendo todos los puntos del 1 al 10. 10. Porque es uno de los ministerios más efectivos hacia la comunidad, hacia la sociedad por la formación de personas y hacia el evangelismo. Porque muchos jóvenes confiesan con su boca que se han convertido a través del ministerio del Colegio Logos. Por eso, hermanos, hay que orar por este ministerio. No es que sea perfecto, tiene sus debilidades, pero ahí está, preparando hombres y mujeres para el mundo en que estamos viviendo. Damos muchas gracias también a los directores, profesores y en una forma muy especial al trabajo sacrificial de la junta directiva, que emplea mucho tiempo desde ese primer día hasta el día de hoy para que el colegio siga adelante. Es importante también destacar la familia Flaquer dentro del colegio. No el pastor solamente, el pastor Flaquer, no la familia Flaquer, ya que ellos han sido de tremenda bendición desde el 1988-89, cuando el pastor Flaquer entra a formar parte de la dirección del colegio, dejando su trabajo para irse a laborar en este lugar. Y a lo largo del tiempo, él y su familia han tenido una injerencia importante dentro de este ministerio. Es también justo traer a colación el trabajo de Mr. Key y de su esposa. Allí está Mary Kay, que no sé si algunos la recuerdan, era una muchacha americana, no como la novela que vino a casarse, sino una muchacha americana que vino a trabajar. Ella vino a colaborar con el Colegio Cristiano Logos y Mary Kay fue también de muchísima ayuda. El hermano Carl Key, cuando llegó al colegio, era un hombre que estaba a punto de retirarse hace 30 y pico de años y todavía está con el fusil tirando tiros. Eso es un ejemplo y lo quiero decir para que nadie se considere tan viejo ni tan joven para entrar a trabajar a la obra del Señor, porque todos tenemos mucho que dar. Los jóvenes, su juventud y su capacidad; los más viejos, su sabiduría. Y eso fue lo que hizo este hombre. De hecho, él hace cosas de jóvenes. Él trae grupos de muchachos, se van a los campos a hacer casas y demás, que muchos de nosotros ya no tienen fuerza para hacerlo, y él nos lleva como algunos 15 o 20 años, o sea que está muy bien. Hay que orar por él, por su esposa y dar gracias, y aún por la salud de ellos. Habiendo dicho esto del colegio, vamos a continuar adelante. Y también en ese año de 1985 ocurrió otro hecho providencial que Dios usaría a futuro para hacer mucho bien a la iglesia. Y es que el hermano Tony Segar, quien ahora vive en Seattle y trabaja en Logos, el Logos es el programa de estudio, nos habló y facilitó a la iglesia unas cintas. En ese tiempo habían cintas cassette, no como ahora que te mandan un forward con un azul, no, cintas cassette con la predicación de alguien que nosotros y los líderes no conocían en ese tiempo, y era el pastor Albert Martin. Este
conocimiento, este acercamiento a este grupo de pastores sería, andando el tiempo, una de las bendiciones más grandes que recibiría esta iglesia en una situación que se presenta 2 años después y de la cual vamos a hablar. El pastor Martin de la iglesia de Trinity en Montville, New Jersey, como nosotros éramos como éramos, tan pronto se le conoció, se le invitó a predicar. Un hombre tan complicado de tiempo, con tantos asuntos, pero se le invitó a predicar. Ese hombre predica bien, estamos siendo edificados, hay que invitarlo a venir aquí a predicar. Y así se le extendió la invitación. Pero resulta que el pastor Martin no pudo estar para la fecha que se le indicó, y él recomendó a un pastor hispano en el cual él tenía mucha confianza. Y ahí es que entra en nuestra vida el pastor Eugenio Piñero, quien vino a predicar en ese momento, y a partir de allí comienza una buena relación, y estas personas comienzan a hacernos ver de una manera más seria lo que significaba la iglesia, lo que es una verdadera eclesiología, la seriedad del pastorado y el cristianismo histórico que nosotros conocíamos y los líderes conocían, pero no había ese contacto tan serio y tan fuerte como al conocer estos hermanos reformados. Esa relación desde el principio fue una relación muy edificante, muy buena y de mucho beneficio para nuestra iglesia. Mientras eso está sucediendo, que la iglesia está creciendo en número, creciendo en doctrina, creciendo en conocimiento, hay otro hecho importante que sucede. Y es que en 1986, ese estudio, que hasta cierta forma era un poco informal, ya que estaba abierto a muchos para estudiar la palabra y estudiar la teología, se abre un instituto bíblico ya formal, cuyo nombre, ¿quién sabe? ¿Quién se recuerda? El Colegio Pastoral Spurgeon. Y se le puso ese nombre por lo mucho que se amaba la predicación y a este hermano Spurgeon, quien fue un gran predicador del siglo antepasado. Ese colegio Spurgeon trae como profesor al pastor Macmillan. El pastor Macmillan había sido profesor anteriormente en el 1979, 1981, de otro instituto bíblico que se llamaba IBQ. Instituto Bíblico Quisqueyano, donde sucedieron muchas cosas interesantes. Marcos debe tener muy buenos recuerdos del techo de zinc, que de noche parecía una tortura al estilo de la Guerra Mundial, donde tenían que sacar las camas para dormir fuera porque el calor era intolerable. Pero el amor de ellos por el aprendizaje estaba por encima de ese calor intolerable. Ahora nos cuesta mucho trabajo venir un sábado a pasarnos 4 horas recibiendo enseñanza. Y esos jóvenes, entre ellos Sugel, Marcos, Gloria, Ica, Luis José Soto, Martín Vargas, Ángel Castillo, Ángel Castillo, estuvieron estudiando en ese instituto por el anhelo de ser pastores. Ese instituto estaba del otro lado del puente, en la carretera que va al aeropuerto. Y ahí también iban hermanas que no vivían en el instituto, sino que lo visitaban solamente para tomar las clases. Y esas hermanas tomaban su concho y se iban al instituto, echaban su caminada para poder prepararse. Luego, andando el tiempo, no solamente estuvo el instituto IBQ, sino que se formó otro instituto en la carretera Duarte, luego que los hermanos Mamila se mudaron, ellos tuvieron que ver con esa parte, pero no eran necesariamente los directores, que era para estudiar educación. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese instituto? IMPEC. En ese instituto estaba Margarita Dawson, que no sé si la recuerdan, Marcos se tiene que acordar muy bien,
era una hermana que tocaba el piano y era una profesora tremenda. Te ponía la clase en colores. Cuando Margarita daba una clase, tú la veías en colores. Eso era extraordinario. Era hija de educadores y ella era una tremenda educadora. Ahí estudiamos algunos de nosotros. Estuvo Isabela Paiker, un servidor, Maggie, creo que Betty Cueva y algunas personas más. Tomamos clase en ese instituto que era los sábados. Mientras volvemos de nuevo, eso fue un regresionismo que hice para que vean el origen de una relación y de la otra. El Colegio Pastoral Spurgeon continúa su labor. Y en este colegio ya en 1986, 85, 87, entraron a estudiar en él para participar en el ministerio Lester Flaquer, Tony Flaquer, Eduardo Muñoz, Eric Gómez, Francisco Guzmán, Salvador Gómez, Néstor Apontes, Billy Tavares, Eddie Florentino. Muchos de estos nombres que hemos mencionado a propósito están directamente ligados al ministerio. Prácticamente todos son pastores. En ese sentido hay que ver el fruto que dio este instituto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fueron invitados para charlas algunos predicadores de fuera y ahí se formó una relación entre estos hermanos que al día de hoy prevalece y ha sido de gran bendición para la iglesia de Cristo en muchos lugares. Ya estamos en 1987, está el Colegio Pastoral Spurgeon. La iglesia tiene varios ministerios, ministerios de coro, escuela dominical, campamentos de verano y muchísimos otros ministerios más. Y un diaconado que servía al Señor y sirve todavía, aunque ha ido renovándose en el tiempo, de gran bendición para todos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? A principios de 1987 ya habíamos entrado en un periodo de cierta tranquilidad, pero algunas situaciones seguían sucediendo en el seno del liderazgo de la iglesia. Y ya para esta fecha, principios de 1987, ocurre la última división que sucedió en esta iglesia. Esa división fue la división más difícil, la más dolorosa, la más compleja. Sin embargo, aunque fueron días muy tristes y muy difíciles, en los cuales yo no voy a abundar, el Señor que saca bienes de situaciones como esta, sacó bienes andando el tiempo, ya que este episodio llevó a los líderes de nuestra iglesia a pensar que era necesario que personas más viejas en la fe, con mayor experiencia, comenzaran a trabajar con el liderazgo, ya que la forma en que los pastores habían entrado al pastorado hasta ese momento tenía sus dificultades y sus debilidades. Es en ese año cuando la iglesia tiene la mayor de sus divisiones y también, gracias al Señor, la última. Estamos hablando 30 y pico de años largos después. Ahí es que yo le decía ahorita que en la providencia divina el Señor había permitido la incursión del pastor Albert Martin y del pastor Piñero en el panorama. ¿Por qué? Porque en esta división, como les decía a ustedes, que era la más difícil y compleja, porque estamos hablando del hermano Miguel Llenas, con quien habíamos comenzado todos la obra en ese momento, necesitaba de un mediador. Y se piensa en un mediador que fuera escuchado y respetado por ambas partes. Ahí es que uno ve la obra providencial de Dios actuando antes.
porque ya teníamos una relación con ambos bastante seria, y se decide llamar como mediador al pastor Albert Martin, quien viene con el pastor Eugenio Piñero, y ellos actúan como jueces de la situación por pedido de la iglesia nuestra, no por injerencia, sino porque la iglesia unánime les pidió que vinieran a mediar en esta situación. Esa fotografía que está ahí es el día del veredicto final, el cual nunca olvidaremos. El pastor Martin dio una prédica extraordinaria y al final dio su veredicto. En ese veredicto un grupo de hermanos salió de la iglesia para formar otra iglesia, otro grupo mayor se quedó, todos quedamos heridos, todos quedamos golpeados de una forma y de la otra, pero el Señor, andando el tiempo, haría lo que Él hace, ir sanando de tal manera que esas cosas quedaron en el pasado y solamente queda la enseñanza que todos tuvimos de una situación tan dolorosa, y lo que nos enseñó a partir de ahí fue extraordinariamente bueno. Esos golpes hacen enderezar el camino, esas disciplinas Dios la usa y nosotros damos gracias a Dios porque la usó para su gloria. La iglesia no se dividió, continuó con sus dificultades en principio, pero hasta el día de hoy no ha habido una nueva división. Gracias a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y nuestros pastores, no que todos piensan igual, gracias a Dios que no todos piensan igual, porque esa diversidad es buena, pero todos se aman en una manera que entienden que eso no debe volver a pasar. Y gozamos de una unidad pastoral que es de una tremenda bendición para nuestra iglesia, producto de haber aprendido en ese tiempo tan difícil la lección. A Dios sea la gloria. Pero es importante destacar la deuda de amor que nosotros tenemos con los hermanos de la iglesia de Montville y con el hermano Piñero. ¿Por qué? Porque estos hermanos no solo arriesgaron ciertos asuntos viniendo a lidiar en un problema que no era de ellos, fuera de su país, sino que no solamente lidiaron con el problema, sino que ofrecieron su ayuda para poder seguir trabajando con la iglesia y con el cuerpo pastoral, cosa que la iglesia y el cuerpo pastoral pidió. Entonces, nosotros tenemos una deuda extraordinaria, porque quizás muchos de ustedes no lo recuerdan, otros no lo saben, pero estos hermanos comenzaron a venir periódicamente a nuestra iglesia para darnos enseñanza. Para 1987 finales ya quedaban como pastores Eduardo Saladín, José Abreu, Paul Macmillan, Gamal Michelén y Sugel Michelén, y varios diáconos que se habían quedado todavía en la iglesia. Miren qué foto. Aunque ustedes no saben, ese artista que está en el centro, Clark Gable. Esa era la composición de nuestro pastorado. Luego, andando el tiempo, Paul Macmillan, Gamal Michelén y José Abreu salieron del pastorado por diferentes razones, pero ya esto no fue algo tan traumático para nuestra iglesia, y de hecho el hermano José Abreu sigue asistiendo a nuestra iglesia. Paul Macmillan tiene su trabajo ya en su lugar allá en Pedro Brán, y me atrevo a decirlo públicamente, y por Gamal, que debemos orar para que el Señor lo traiga de nuevo a sus caminos. Estamos en este punto. Los hermanos Piñero comienzan a trabajar con los pastores que ya estaban en el pastorado. Entra el pastor Lester Flaquer también aquí, y también entra la inclusión
del pastor Salvador Gómez en el 2001, después de haber, ¿no es así? Dime cuándo fue. En el 97, yo tengo el 2001 aquí, bueno, esas son de las cosas. En el 97 entra a formar parte del pastorado el pastor Salvador Gómez Dixon. Aquí también hay que mencionar el trabajo que hicieron con los pastores, no solamente el pastor Piñero, sino el pastor Frank Barker y el pastor Donald Dixon, quien estuvo trabajando con Sugel Michelén antes que entrara a Salvador, Eduardo Saladín y Lester Flaquer, para ordenarlos en una forma correcta al pastorado. Uno lo ve muy sencillo, hermanos, pero estos pastores dejaban su congregación cada cierto tiempo para venir aquí a preparar nuestros pastores, a enseñarles, a trabajar con la congregación, a ordenar el liderazgo, y lo hacían de una forma completamente desinteresada. Y eso tiene un valor para nosotros andando el tiempo, porque estos pastores ayudaron a nuestros líderes a entender lo que es un pastorado bíblico. Los pastores comenzaron a asistir a las conferencias de Monville. El pastor Salvador Gómez se fue a estudiar en la academia de ellos y de allá vino muy bien preparado. O sea que la ayuda de estos hermanos fue extraordinaria para la vida de nosotros. Y no fue una ayuda que duró un mes, fue una ayuda que duró meses. Nunca olvidamos la figura del pastor Barker caminando con un palito por todo Arroyo Hondo, porque él normalmente se hospedaba en la casa de los Saladín. Aprovecho para pedir oración por él, ya que su salud es una salud que está muy... Ahí vemos la ordenación de los pastores Eduardo Saladín, Lester Flaquer y Sugel Michelén. El pastor Barker recibió de nuestra congregación un homenaje hace aproximadamente 2 años, no sé si lo recuerdan, en una visita que hizo a nuestro país. Este es un hombre que se empleó a fondo a trabajar con nuestros pastores, igual como lo hizo también el pastor Piñero. Ya la iglesia estaba asentada sobre bases más firmes. Se adopta la Confesión de Londres como la confesión de la iglesia, la Confesión de Londres de 1689. Estamos caminando sobre pasos más seguros, estamos caminando sobre pasos más firmes, y el Señor bendecía a su iglesia y la iglesia volvía de nuevo a crecer, la iglesia seguía desarrollándose, los ministerios seguían tomando cuerpo en diferentes áreas, y ya para principios de los años 90, el edificio donde estaba la iglesia en la avenida Tiradentes, por la gracia de Dios, comienza a quedarnos un poco pequeño. Si puedes, por favor, pasar las fotos un poco más rápido para empatarme ahí con los del edificio. Ahí tenemos a Marto Peña. El tiempo le ha hecho una tremenda cirugía extraordinaria. Está muy buen mozo. Salvador, ¿por qué tú te ríes así? Con esa risa tan malvada. Hermanos, ustedes saben que cuando uno está tratando algo muy tenso, tiene que distendir. Y es parte de lo que estoy haciendo, porque yo mismo estoy muy tenso con esta parte de la clase. Bien, el Señor había provisto a través de otro hermano que ayudó para comprar este terreno que está ahí, que llegaba hasta afuera. El terreno no tenía la parte del parqueo, ni tenía el otro solar de aquí. Esa es una historia para dar gloria al Señor. Se decide construir entonces primero el colegio Logos. Se decide construir primero el colegio Logos en el solar donde está ahora mismo. O sea que el colegio fue primero que la iglesia. Luego de construido el colegio nos damos cuenta que la iglesia hay que trasladarla, pero hay un problema. No había suficiente espacio para los dos lugares. Y el Señor provee
el otro solar. Pero resulta que ese otro solar, cuando se hacen los cálculos, tampoco era suficiente en el tiempo para que esta iglesia funcionara. Y es cuando, sin nosotros saberlo, el dueño del solar estaba asistiendo a la iglesia. Comenzamos a orar por el solar y a hablar del solar, y este señor dice: pero yo soy el dueño del solar. Y yo vivo en Estados Unidos, creo que era, y yo lo puedo vender a la iglesia, y se lo da en un precio bastante adecuado. Y ese solar, ¿ustedes saben cuál es? Donde estamos ahora. Este edificio está sobre ese solar, porque el solar era el otro que estaba allí. Ya se me está acabando el tiempo. Voy a cerrar en este punto. Se comienza la construcción de la iglesia. Muchos hermanos apoyan. Los recursos aparecen. Y ya para 1996 comienza la edificación de este lugar donde estamos ahora. En un periodo posterior nos mudamos, pero ese periodo posterior lo vamos a ver la semana que viene. Damos muchas gracias al Señor. Bueno, gracias, hermanos. Me voy a tomar un minuto para decirles algo. No vean la historia, por favor. Vean a Dios detrás y frente la historia que estamos tratando. Porque si a Él no le damos la gloria y a Él no le reconocemos el mantenernos en pie al día de hoy y toda la provisión de todo tipo que ha tenido para con nosotros, entonces esta clase no ha valido la pena. Porque su único propósito es traer a colación la grandeza del Dios a quien servimos.